La ideología de género hace daño a los niños. Ese es el título del informe publicado por la Asociación Americana de Pediatría. Llega a España cuando en Madrid se acaba de aprobar la ley de transexualidad, una ley que permite alterar el crecimiento hormonal de un niño para que se convierta en niña. Los pediatras americanos advierten acerca de los riesgos que ello conlleva. El sexo biológico es el que es y otra cosa son los sentimientos sociológicos o psicológicos. Rocío Manzane, que nos explica en qué consiste ese informe. El documento titulado La ideología de género hace daño a los niños resume en varios puntos los peligros de las sustancias químicas y las operaciones quirúrgicas que suplantan un sexo por otro. Parte de la base de que el ser humano es concebido biológicamente como hombre o como mujer. La Asociación Americana de Pediatría defiende que no existe un tercer sexo, sino que es evidente que el ser humano nace con cromosomas de hombre o mujer y su finalidad es la reproducción y el crecimiento de nuestra especie. Esto nos lleva al segundo punto. Nadie nace con un género, sino que es fruto del desarrollo de la persona. Según este informe, el género es la conciencia y el sentimiento de uno mismo que se desarrolla con el paso del tiempo. Dicho de otra manera, una persona que se sienta del sexo opuesto estará influenciada por su experiencia vital, pero seguirá siendo un hombre o una mujer biológicamente. Si un niño se siente del sexo opuesto, la Asociación Americana de Pediatría considera que tiene disforia de género o un trastorno de identidad de género, es decir, cree que él o ella es algo que no es. El uso de bloqueadores hormonales para la resignación del sexo puede provocar graves daños. El documento explica que inhiben la pubertad a los niños hasta que, al final de la adolescencia, se completa el tratamiento con un cóctel de testosterona y de estrógenos. Según esta asociación americana, las hormonas cruzadas se asocian con enfermedades como el cáncer o la hipertensión. Y no solo esto, el uso de hormonas cruzadas se asocia a alarmantes tasas de suicidio entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y la cirugía de resignación de sexo. La asociación calcula que la tasa de suicidios es 20 veces mayor en este colectivo. Y es que según la Asociación Americana de Pediatría, la mayoría de los niños acaban aceptando su sexo biológico tras la pubertad de forma natural. Cierra el informe un último punto en el que concluyen que respaldar la ideología de género confunde a hijos y padres. Critica duramente que la educación pública y las políticas legales lo apoyen, llevando a muchas familias a recurrir a fármacos hormonales y a la mutilación de sus órganos genitales cuando aún son adultos jóvenes. Gracias, Rocío. Eso es lo que dice el informe de la Asociación Americana de Pediatría. Doctor Poveda, ¿coincide con esos parámetros? Plenamente, porque hay un concepto fundamental en la psicología humana que se llama psicología evolutiva, ¿no? La psicología evolutiva es que cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, cuando eres un joven y cuando eres un adulto, ¿no? Y es que la ideología de género no acepta una cosa que se llama psicología evolutiva, sino que directamente dice que todo es cultural, ¿no? Cuando hay cosas que son biológicas. A mí, por ejemplo, me fascina la adolescencia porque en la definición está la esencia de la adolescencia, que es que adolece. Entonces, no es que un adolescente no se aclare, no es que está en fase de aclarado. Entonces se está aclarando. Entonces no te tienes que enfadar con tu hijo adolescente porque ayer dijiste que estudiabas arquitectura de mayor y hoy dices que vas a estudiar derecho, sino que tienes que sonreír porque está en fase de adolescencia, que es fase de aclarado, ¿no? Y también con la identidad sexual hay fases de aclarado, ¿no? Hay etapas en las que los niños piensan que todas las niñas son tontas, luego se dan cuenta que no son tan tontas, luego se dan cuenta que hay una que es lista y otra que se da cuenta que es listísima. Eso se llama psicología evolutiva, ¿no? Y entrar en una dinámica tan estúpida como la ideología de género es aceptar una ideología que en el fondo se cree Dios, porque no contempla la naturaleza del ser humano. En la naturaleza del ser humano, y es para mí la frase clave de este informe, la naturaleza del ser humano dice que todas las células son XX o XY, y eso es la naturaleza del ser humano. Y lo que no puede ser es, como a mí no me sirve la naturaleza del ser humano, yo invento la naturaleza y yo soy la ideología de género y yo digo quién es y quién no es. No, es que las cosas, un vaso es para el agua y si lo uso para patinar, pues ni voy a patinar ni voy a tener agua. Entonces las cosas tienen una naturaleza y la ideología de género no respeta la naturaleza de las cosas. Y luego tiene ya el toque de perversión, porque cuando no te sirve la realidad la transformas produciendo tristemente lo que hace, ¿no? Y a mí me ha parecido muy fina pues este artículo, que además fui yo personalmente un poco el que lo traje a esta casa, porque me parece que es un artículo muy técnico, muy científico. O sea, si los médicos cuando tomamos el termómetro para ponérselo a una persona, no dudamos de que a él le duela la cabeza, solo queremos saber qué temperatura tiene, ¿no? Entonces este es un informe técnico que dice esto es perjudicial para los niños. Está claro como eso ahí. Y lo ha explicado muy bien el doctor Poveda.
que cuando se va contra la naturaleza se revuelve y entonces, y esto es lo más peligroso, se requiere una actuación más violenta, más totalitaria, más coercitiva del poder, que es en la fase en la que estamos. Estas leyes que ya están aprobándose de una forma contagiosa por toda España, se está haciendo además de una forma curiosa, que es a través de vía autonómica en vez de vía nacional, porque han entendido que era una mejor estrategia ir poco a poco que provocar un debate nacional que sí habría sido más difícil de esconder. Se está haciendo de una manera más o menos soterrada. Hay poca repercusión y casi nulo debate mediático, excepto el que planteamos aquí. Cuando es una ley que está redefiniendo a la persona. Una ley que redefine a la persona, entendemos que tendrá un debate previo académico, filosófico, científico, jurídico, médico. No ha existido. Ni ha existido, y ahora con la ley que se está preparando pretenden que no exista nunca jamás, porque a quien se atreva a hacerlo se le va a multar. Entonces, oiga, si yo puedo estar de acuerdo con lo que dicen los científicos, los médicos, los pediatras que tratan a los niños, o no, o puedo ser un pediatra que tiene otra teoría, pero oigamos a esos pediatras y a esos científicos discutirlo y que podamos tomar una decisión. Claro, no se ha hecho porque no van a encontrar una asociación médica que digan que tal barbaridad que se pretende legalmente imponer corresponde a un trato médico normal. Estamos en una situación en la que la progresía, la radicalidad del pensamiento revolucionario y progresista durante siglos ha tratado de secuestrar para sí los principios científicos, es decir, son adalides de la ciencia frente a esa pretendida oscuridad y tenebrismo religioso, teológico. Estamos en una frontera en la que su poder ya es tan grande que están dispuestos a ir también contra la ciencia. Se sienten legitimados y sobre todo se sienten lo suficientemente fuertes como para poder arremeter también contra la misma ciencia y contra el mismo sentido común. Y eso es lo que hace esta ley, que es un disparate, que es una ideología totalitaria tan confusa que yo solamente voy a subrayar una cosa. En esta próxima ley contra la discriminación, que es una ley mordaza para que no se pueda discutir la anterior, básicamente, se propone que los adolescentes, los homosexuales, o sea, que se prohíba las terapias de Jesús me va a ayudar, de aversión de su tendencia. Es decir, un homosexual que por lo que sea entiende que esa tendencia que tiene, quiere revertirla. Eso se va a prohibir independientemente de que él quiera y de que encuentre el médico o psiquiatra eso se va a prohibir, porque la propia ley dice no se puede hacer ninguna intervención científica, médica, pedagógica o religiosa para cambiar la tendencia de esa persona. Pero es que en la ley anterior se decía que nadie puede estar en contra de la voluntad de la persona para defender su género, su sexo y su tendencia. Es decir, es una contradicción absoluta. Es decir, si una persona es homosexual y quiere cambiarse, nadie podrá decirle que no. Exactamente igual que es una persona extranjero y quiere ser mujer, o quiere ser mujer lesbiana, hombre lesbiano, uno de los 37 identidades sexuales. Pues en esta ley se va a prohibir un tratamiento solo en una dirección. Entonces ya no impera esa autonomía de la voluntad que usted estaba defendiendo. Bueno, en el encabezamiento del Gato de esta noche hemos hablado de que quieren nombrar al obispo de Getafe non grato. Sí. Entonces, a mí me hace gracia, ¿no? Como si no estás de acuerdo con alguien, con algo, lo que haces es nombrar non grato a este que dice lo de los pecados para que ya no haya pecados. Claro. Digo, a mí me parece como muy gracioso, ¿no? Pero es que estos tíos dicen que hay un concepto ahí que tal, que le corten la cabeza, se parece un poco a Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, que a mí me parece que estamos hablando ahora mismo de un tema bien serio. Yo este tema lo llevo padeciendo desde el año 94, tuve la suerte de estar en el Congreso de El Cairo sobre población y desarrollo. Ahí empezó a prepararse el Congreso de Pekín del año siguiente, del 95, y me acuerdo que hubo un acto de preparar el acto de Pekín, ¿no? Y entonces yo cuando voy a los sitios pues soy curioso, me gusta ir, y fui a la reunión y veía que había como muchas mujeres, es más, como que solo había mujeres. Entonces en un momento me dijeron, ¿usted qué hace aquí? Y dije, bueno, pues vengo a preparar el acto de Pekín. Y dice, ¿usted no es mujer? Le expulsamos de aquí. Y dije, joder, con la ideología de género, cuidadín, ¿eh? Y esto es lo que estamos viendo. O sea, la ideología de género no es una ideología, es un sectarismo, es una visión absolutamente sectaria de la realidad, donde lo que
lo que no te gusta, como Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza, ¿no? Y el problema, Jesús, es que con esta ley a la que hacía referencia Kiko, no solo prohíben todo lo que ellos consideran que deben prohibir, sino que además quieren, y es uno de los apartados de la ley, que la Comunidad de Madrid, en este caso, porque es una ley autonómica, haga publicidad institucional para visibilizar en positivo la diversidad sexual, la sociedad LGTBI, como la llaman. ¿Qué quiere decir visibilizar en positivo? Quiere decir que a partir de ahora no solo... Esta ley empieza en su exposición de motivos hablando de la existencia de los derechos fundamentales, de la igualdad de las personas, de la dignidad de todas las personas. Y yo creo que son conceptos que nadie negamos. Y España, afortunadamente, es un país civilizado en el que ahora mismo se da por supuesto, ¿no?, que hay que respetar la dignidad de cualquier persona, que hay que, evidentemente, tratar a todo el mundo por igual, al margen de su condición y de su orientación sexual, de raza, de religión y toda la retahíla. Esto yo creo que nadie lo discute. Pero el problema es que estas leyes, amparándose en esos derechos contra los que nadie puede ir, empiezan a dibujar una sociedad que es muy diferente y que no dice que haya que respetar. Lo que dice es que solo se puede respetar que esto nos parezca bien, y al que dice que esto no le parece bien, que no le parece bien que a un niño de 6 años se le cambie de sexo, si de repente dice que en vez de llamarse María se quiere llamar Pepe, que alguien que pueda decir, no hombre, no, a este niño lo que hay que hacer es tratarlo como si nada, decirle, bueno, pues no te vas a llamar Pepe porque te llamas María y fuera, y no darle más importancia. A quien defiende eso ya no se le respeta. Ahí ya se deja de respetar la igualdad de todos. Y solamente comentar en este informe médico, llama la atención también que además del Colegio de Pediatras han salido pues casos, y uno de ellos es, no recuerdo el nombre, a lo mejor Jesús lo sabe, de uno de los médicos estadounidenses que empezó y se convirtió en pionero de las operaciones de cambio de sexo, y dejó de hacerlas porque dijo que se había dado cuenta de que los pacientes no estaban satisfechos después de haber sido reasignado su sexo, y decía, yo me he dado cuenta de que estoy amputando órganos sanos, estoy modificando un organismo que es un organismo biológicamente sano, y no estoy consiguiendo curar a la persona, porque después de esa reasignación la persona no está satisfecha, sigue teniendo un problema. Pero eso, aquí, si lo decimos, ahora como no está en vigor la ley, todavía lo podemos decir. Dentro de 3 meses a lo mejor no podemos decirlo o nos multan. Bueno, esta ley contra la discriminación viene, como muy bien han indicado, después de la ley de transexualidad, que ha sido aprobada por la Asamblea de Madrid y que permite que un menor de edad, sin el consentimiento de sus padres, pueda exigir un tratamiento hormonal para cambiar de sexo. El texto deja al margen la autoridad de los padres, obliga a los educadores y legisla para fomentar la diversidad sexual. La Asamblea de Madrid ha aprobado la ley de transexualidad con los votos a favor de toda la oposición y la abstención del Partido Popular. Un texto con una enorme carga ideológica que impone cómo debe ser el comportamiento administrativo, educativo, laboral, sanitario y social respecto a las personas transexuales. El Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos han abanderado el éxito de la ley celebrando lo que han considerado que es un día histórico. El PP, que se ha abstenido en la votación, ha recordado que era un compromiso electoral de Cifuentes y ha denunciado el cordón sanitario que le han hecho todos los grupos de la oposición, que rechazaron el primer borrador de los populares. No es la primera vez que los 3 grupos de la oposición manifiestan o ponen un cordón social a temas sensibles y aíslan al Partido Popular. La ley no dista demasiado del borrador presentado por el PP, pero multiplica la carga ideológica. Parte de la base de que el género de una persona no es un concepto biológico, sino psicosocial, y por tanto cualquiera puede decidir si es hombre o mujer. Dicho así, hace un listado de las actuaciones discriminatorias hacia las personas transexuales y pone en marcha medidas como la creación de un DNI transitorio mientras se realiza el proceso de cambio de sexo, ahonda en los derechos de los menores transexuales, garantiza el acceso a bancos de óvulos y semen y a las técnicas de reproducción asistida, y una serie de medidas para combatir la discriminación en la empresa y la escuela. Hoy hemos vuelto a hacer historia. Vamos a colocar a Madrid en el lugar que siempre ha debido estar, referente de España y mundial en esta materia. Así celebraba la diputada socialista Carla Antonelli su Día de la Victoria.
agradeciendo a Podemos y Ciudadanos su apoyo a la ley de género. La diputada de Podemos, Beatriz Gimeno, también se ha unido a los festejos, explicando que se ha iniciado una forma revolucionaria de entender el mundo, opuesta a los valores tradicionales que asegura que han oprimido a los transexuales. Aprueba y legitima una determinada comprensión de la realidad que es opuesta a la tradicional. Y creo que las victorias hay que celebrarlas. Desde Ciudadanos, Eva Borox ha confesado sentirse orgullosa del contenido ideológico de la ley hacia la administración pública, la empresa, la escuela y los menores de edad. Hoy en este día, más que nunca, no tengo ni dudas ni tampoco miedos, sino el orgullo de haberlo hecho posible. Solo con gente como tú se consiguen grandes cosas. La ideología de género ha triunfado en la Asamblea de Madrid sin los votos a favor del gobierno regional, que se lamenta de que no hayan contado con el PP para la ley de transexuales. Y después de esta ley de transexualidad vendrá esa ley contra la discriminación para asegurarse de que nadie pueda discutir la anterior. Rocío. Bueno, pero es que esto es gravísimo, porque que yo sepa, la igualdad de todos los españoles ya está garantizada en la Constitución, artículo 14, y que los poderes públicos tienen que velar por esa igualdad, ya está en el 9.2. Entonces no nos hacen falta ninguna de estas leyes llamadas de igualdad, que bajo el paraguas de la igualdad lo que vienen a promover y a instaurar es mayor desigualdad. Porque al final lo que implantan, además de una serie de sanciones, de multas, de adoctrinamiento, una dictadura, porque hay que decirlo muy claro, la ideología de género es una dictadura, porque viene a adoctrinar a nuestros niños en los colegios, a quitar la libertad a los padres de elegir la educación de sus hijos, a sancionar al que no cumple. Y además está respaldada por una gran industria. Hablábamos antes de corrupción, de la corrupción de Rita Barberá, de la corrupción. No hay mayor corrupción que la de los grandes lobbies que hay hoy detrás de todas estas leyes. Y estos políticos se están dejando corromper, porque al final esto es un chantaje de estos grandes lobbies, se dejan corromper y implantan estas leyes a cambio de suculentas prestaciones por otro lado. Porque esa es la realidad. La industria del género es una gran industria cargada de miles y miles de millones que vienen de Europa y que al político que la implanta le dan subvenciones para hacer campañitas, poner cartelitos, poner banderitas, etc. ¿Eso creen ustedes que arregla en algo si hubiera algún problema con alguna minoría? No, lo que hace es que es un derroche de dinero, es un gran fraude a todos los ciudadanos. Y tenemos que ser claros, y un gran fraude y un atentado clarísimo contra la libertad de los padres y una imposición de una visión de una antropología de la sexualidad equivocada y perversa. Y todos tenemos la obligación de informarnos de esto y todos tenemos la obligación de combatirlo, porque esto no es una cosa solo de los políticos. Hay un tema con todo el tema este de las leyes de género. Yo intento aprender en la universidad, llevo 25 años dando clases en la universidad, he dirigido 20 tesis doctorales, he escrito libros publicados por Espasa, no solo aprendo en el calabozo, pero a veces en las comisarías se aprenden cosas interesantes. Este último 28 de diciembre, cuando yo estaba siendo filiado, porque tengo un padre y una madre para ser filiado y estas cosas, llegó un señor de cuyo nombre no puedo olvidarme, y eran las 9:30 de la mañana, y le dijo al policía que estaba junto al policía que a mí me estaba asistiendo, dijo, mire, es que anoche empezamos a discutir en casa y yo noté que esa discusión podía acabar mal. Y me dije, tú tranquilo, mañana vas a la comisaría, pones una denuncia para que su señoría tenga en cuenta la situación que tenemos en casa. Y en ese momento el policía le dice, ¿pero usted cómo se llama? Le da su nombre y dice, ah, pues usted se va a quedar detenido, porque esta mañana a las 8 de la mañana ha venido su mujer, ha denunciado la discusión de ayer y usted, por la ley que tenemos ahora mismo en vigor, se queda en el calabozo. Esto es lo que está pasando ahora mismo en las comisarías. Pero rizándolo un poco más, no siempre la moto la tengo en su punto. El otro día tomaba un taxi y a mí hay dos preguntas que me fascinan a los taxistas de Madrid. Una es ¿qué tal va la cosa? Y entonces se te enrollan muchísimo. Pues parece que no va mejor, pero tampoco va peor, porque la gente empieza a salir a comer. Me fascina esa pregunta. Y a lo que me contestó el otro día un taxista es que me quedé un poco diciendo, no me lo termino de creer, dice, mira, yo he salvado la crisis porque mi mujer me ha denunciado.
y entonces a ella le han pagado un dinero por haberme denunciado y vamos tirando para adelante con la familia. Entre lo que yo gano con el taxi y la denuncia que me puso mi mujer por el tema de género, digo, no me lo puedo creer. Y entonces los políticos siguen haciendo legislaciones sobre si los niños a los 8 años se aclaran sexualmente, hay que hormonarles, no hay que hormonarles, sobre si hay que hacer DNIs transitorios, pero ¿qué DNI transitorios? Lo que hay que hacer es ayudar a la gente, pero dejar de legislar sobre DNIs transitorios. ¿Pero estáis tontos o qué? Que estamos en un país con 4 millones de parados, que estamos en un país que en las listas de universidades mundiales no aparece ninguna española, que estamos en un país que hemos pasado de ser algo o alguien a no ser nada. Entonces, ¿qué les ha pasado? Han perdido totalmente el contacto con la realidad. Yo cada vez que veo la Asamblea de Madrid, digo, estos tíos están en el país de Alicia, en el país de las maravillas, están legislando sobre cosas como un DNI transitorio, pero que aclárense lo que está pasando aquí y ahora, que no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí. Lo acaba de decir con muchísimo acierto Rosa, ¿no? Porque ¿qué es lo que está pasando? Que yo creo que hay unos intereses transnacionales que obligan a los partidos a hacer cosas que no le corresponden en absoluto. Pero ¿qué hace el Partido Popular metiéndose en el tema de la implantación de óvulos, de implantación de embriones? ¿Qué hace el partido? ¿Qué hace Ciudadanos complicándose con esto? Yo creo que hay unos intereses que están detrás, que son intereses, como muy bien ha señalado Rocío, económicos fuertísimos, pero yo creo que tiene que haber gente con categoría, como hemos visto ya en el Congreso, como gente que están empezando a regañarle sus jefes, que dicen por aquí no pasó. ¿Fuster iba a decir algo? Pues que hemos perdido, o sea, esto es una batalla perdida, ¿eh? Tengo esa idea y esa convicción. Mira, cuando me han dicho hoy... ¿Pero Fuster no era el que ganaba, el general Fuster? El general Fuster, sí, pero no, se lo arrasaron en Little Bighorn, lo dejaron, vamos, no quedó ni media... Los sitios, se empezaron a entender ya la camisa. Murieron con las botas puestas, no, dejaron las botas y ya es lo único que quedó de ellos. Estaba perdido y esta mañana cuando producción del programa con Belén Robles, que la tengo más que un nublado, me ha dicho cuál era el tema del gato al agua, yo me he puesto a temblar. O sea, me pongo a temblar porque esto es como... Kiko se acordará que es un reputado tanguista de la película Esencia de Mujer. Qué buena es, qué baile, mamma mía. Y además que Kiko, tú ya sabes, ¿no? Que es un tanguista de reconocido prestigio. Que también se marca por una como cabeza. Obama. No se marca, sí. Como Obama, ¿no? No, ¿Quién te ha visto y quién no? Oye, que no es broma. Bueno, no te desviemos, ve al grano. Pero te acuerdas de esa película, ¿no? Tú te acuerdas perfectamente. Seguro que de los demás también. Y hay un momento al final de la película que el teniente coronel Frank Slade suelta el famoso discurso cuando está defendiendo al chaval, no me acuerdo cómo se llamaba, y dice algo así como: yo toda mi vida he sabido qué camino tenía que coger. Había 2 caminos delante de mí. Dice, uno era el camino correcto y otro era el camino fácil. El camino correcto es el complicadísimo, horrible terreno, y yo siempre he escogido el fácil. Y siempre me he equivocado. Cuando a mí me ha dicho Belén Robles, dice, vamos a hablar de ideología de género, yo he dicho, yo en el fondo, a mí lo que me gustaría, voy a confesar, es el día de mañana, cuando yo me muera, pues tener una calle con mi nombre. O sea, no es broma. O sea, joder, pues he dirigido un periódico, he hecho una revista y aspiro a hacer un par de cosas más en la vida. Y Santander, pues en Santander hay barrios de nueva construcción que podrían llevar mi nombre, una callecita, ¿sabes? Me muero y me ponen una calle con mi nombre. Y no la voy a tener. No lo voy a tener. No lo voy a tener porque voy a elegir el camino difícil. Voy a elegir el camino de decir, esto está perdido. Si yo ahora mismo yo me levanto y digo que sois todos unos transfóbicos, que no respetáis la felicidad de las personas, que no tenéis en cuenta los derechos el derecho a la felicidad, que es una cosa que a mí me enseñaron de pequeñito en Estados Unidos, me decían, no, esto lo tenemos aquí, los europeos tenéis otra cosa. Y yo decía, bueno, a lo mejor el derecho a la felicidad. El derecho a la búsqueda de la felicidad. Con eso te destruyes una nación en 2,4 cuando no entiendes muy bien cuál es el concepto. Pero los europeos lo hemos importado diciendo, no, es que este niño de 6 años tiene el derecho a buscar la felicidad, por lo tanto le vamos a dar un DNI transitorio, y lo que he apuntado antes, que me ha parecido espectacular, la autodeterminación de las personas transexuales. O sea, toda la vida ya diciendo que no existe el derecho de determinación, sí que lo hay. Ahora sí que lo hay. O sea, bueno, entonces, claro, yo voy a coger el camino y digo, si yo ahora mismo dijera, sois todos unos homófobos, unos transfóbicos, yo tendría una calle con mi nombre el día que... Yo podría ir mañana a cualquier sitio. Podría, yo qué sé, empezar a escribir en El País. Pues qué pena, te vas a quedar sin calle. Es que no puedo hacerlo, que es que alguien dirá, no, este tío tiene méritos suficientes, tiene méritos reconocidos, ha amado mucho a Santander y vamos a hacer... Entonces alguien levanta la mano y dice, ya, pero era un transfóbico.
Estoy fiambre. Estoy fiambre. Es evidente que estoy fiambre, porque si no, no habría caído con la mi ley de nombre, la próxima semana. pero con la ley de la próxima semana estoy fiambre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo sé que la batalla está perdida... Pero no está Pero la perdida, batalla no la está perdida. Ah, sí me gusta No, que la ahora batalla tenéis... está No, la batalla... No, ya sé que tú- No vengas con esto, la batalla está perdida. No, en absoluto no, porque... A ver, Kiko, perdón una cosa, solamente un detalle más así en plan, que también esta serie que le gusta mucho a Kiko por otros motivos. Modern Family. Yo todos los días, o sea, esa es una serie maravillosa, estupenda, muy divertida, pero he tenido que luchar con mis hijos, que 13, 11 y 9 años, para decirles que Cameron y Mitchell no son el role model, el modelo ideal de la sociedad. No puedo. O sea, tengo que luchar, pero lo mejor, lo que yo tendría que hacer es repandicarme en el sofá y decir, pues tenéis razón, si es que son ideales. Y además tendría que adoptar todos los niños del mundo, porque es que a mí me hubiera gustado tener que mis padres fueran homosexuales los dos. Y entonces, y ha sido maravilloso. Y yo tendría, id a buscar la felicidad. Las cosas todas, de verdad, de todas formas, existe una posibilidad totalitarias son modas, con lo cual ya tiene esa presión social, que hay un seguidismo ya solamente porque es la bandera que está más alta, el ruido el que más ensordece y la marcha que han tomado la mayoría de las personas que te rodean. Porque es Entonces, claro, fácil. decir, la moda... No, pero claro, hay unos sitios que decir, oye, es que eso está perdido porque vamos todos al precipicio, hasta que caigas al precipicio. Es decir, este planteamiento de esta ideología, es que no tiene ningún futuro, de hecho. O sea, es que es tan destructiva, es tan contradictoria en sí misma, y ya he contado antes, es decir, es que es imposible de desarrollar porque plantea una aberración tan grande contra la naturaleza que les lleva a la propia destrucción. O sea, lo que pasa es que hará muchísimo daño, eso sí. Daño va a hacer muchísimo. Y aquí lo que estamos intentando, lo que como padres tenemos que tratar, lo que como periodistas tenemos que tratar de defender, primero es la libertad. Decir, oiga, yo puedo decir otra cosa, yo puedo pensar otra cosa, yo puedo publicar, espero que me dejen seguir publicando lo que dicen los científicos sobre esto. Y yo puedo proteger a mi familia de ese rumbo absolutamente suicida que usted y los suyos quieren tomar, pero que a mí no tiene por qué afectarme. Ahora, ¿que ese planteamiento totalitario va a hacer muchísimo daño? Sí. ¿Que no tiene futuro? No lo tiene ninguno, porque por pura lógica matemática de naturaleza está abocada a la destrucción. A ver, Rosa, iba a decir... No, yo me venía fenomenal el discurso de Fuster, porque yo creo que hay que saber una cosa. Para nosotros, cuando defendemos lo que defendemos en esta casa, en este programa, en Gaceta, a mí me da mucha pena que para muchos quedamos como los malos. Nosotros somos los malos y los de Modern Family y lo que querría ser Fuster si no fuera José Antonio Fuster son los buenos y a los que les van a poner la calle. Entonces, además, el discurso mío te viene fenomenal para darme. No, me viene para que me quiten la calle. Para decirte por qué te tienes que alegrar. Porque yo creo que hay un camino que no es el fácil y seguramente sea el difícil, pero es el que es la verdad. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando nosotros criticamos estas dos leyes, no estamos criticando que se ayude a las personas. No estamos defendiendo que hay personas mejores o peores en función de su orientación sexual, raza, religión y todo lo que cada uno quiera. Como decía Rocío, esto ya está en la Constitución española que lo garantiza. La realidad es que en lo que a atención sanitaria se refiere, en la Comunidad de Madrid, el Hospital Ramón y Cajal desde hace muchos años tiene una unidad para atender a las personas transexuales que de verdad y en función de unos determinados criterios médicos necesiten pues X tratamiento, que yo no sé cuál es, pero lo tienen. Es decir, no estamos intentando que no se ayude a esta gente. Vamos a la segunda parte de la ley. Que todos somos iguales ante la ley, que necesitamos y debemos darnos todos el mismo trato respetuoso. Para vigilar eso, para vigilar que eso se cumple, ya existe desde el año 2002 en la Comunidad de Madrid el Servicio Público de Atención a las Personas LGTBI, que además no solo existe, sino que es que a nivel nacional, a nivel internacional, está, según dice la propia ley y la exposición de motivos de la ley, reconocidísimo, es maravilloso, ha ganado el premio Rainbow City no sé cuántos, porque Madrid también es una ciudad de la red gay friendly, que apoyamos mucho el turismo. Es decir, todo lo que supone defender la igualdad de las personas y defender la cobertura sanitaria X que cada uno necesite, ya existe. Entonces, cuando nosotros criticamos esto, no estamos siendo los malos, por mucho que mucha gente se empeñe en vernos así. Lo que estamos diciendo es que lo que no se puede es imponer una manera de pensar. Decía antes Jesús, es que los partidos se meten en estas cuestiones y ¿por qué será?
lo decían ellos mismos cuando debatían esta ley, porque quieren cambiar la forma de ver el mundo. Bueno, y lo dijeron así. Esto es la ideología de género y justamente para hablar de ello tenemos comunicación con Sara Pérez Tomé. Ella es asesora y orientadora familiar experta en ideología de género. Señora Pérez Tomé, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Cuéntenos, ¿qué es la ideología de género? Algo complicado de explicar para que la gente lo pueda entender bien. Voy a intentarlo. Es una síntesis cóctel de ideologías marxistas donde el hombre es pura materia y donde, a pesar de ello, la libertad del hombre va mucho más allá de su conciencia y de su afectividad. ¿Qué es lo que ocurre? Que entonces se ve al hombre como un producto ideológico con el que hacer un dogma social. Y eso es lo que se está imponiendo, un dogma social sobre un hombre que es un puro producto de carne y que, sin embargo, se le quiere dar una libertad sin conciencia y sin todo el derecho a su desarrollo de afectividad. ¿Coincide usted con la Asociación de Pediatría Americana, que considera que la ideología de género hace daño a los niños? Coincido plenamente con ellos, pero sobre todo coincido también, y eso sí que me gustaría que a lo mejor cuando saquen las últimas conclusiones salga, los niños menores de 12 años, la guardia y custodia de ellos es de sus padres. Entonces, no solo hace daño a los niños, sino a esos padres que tienen la guardia y custodia sobre esos hijos. Eso hace que realmente ha sido un atropello a lo que supone la custodia de los padres y al tiempo la ingenuidad de los hijos se ve totalmente desbaratada. Ya no dejan que el padre crezca al lado de su hijo afectivamente, sino que se solapa el dogma social sobre el cariño de unos padres. ¿Qué le parece la ley de transexualidad aprobada por la Asamblea de Madrid? Pues un producto político. Hemos dicho que es un dogma social y como dogma social necesita de los políticos para poder engancharlo en la sociedad. La única manera es ir a las cuotas de poder. Si esto se estableciera sin el apoyo político sería inviable, sería irrisorio escucharlo. Lo que pasa es que, por desgracia, hay mucha gente que, a base de hacer una conciencia social sobre un tema, parece como que si lo dicen los políticos, si hay leyes que lo amparan, es que es verdad. Y esta ley de ideología de género, por mucho que la aprueben en el norte de Europa, por mucho que piensen, es algo que va contra el sentido común, contra la antropología, contra la ciencia y contra todo lo que supone la verdadera libertad que está en la esencia del hombre, que es la parte más espiritual de su persona, no la parte genital. Según esa ley, un menor de edad tiene derecho a que le administren tratamiento hormonal para bloquear el desarrollo de su sexo, para después hormonarle para generar en él características del sexo opuesto. Y sus padres no pueden oponerse. ¿Realmente un menor de edad puede ser consciente de una decisión así? Bueno, yo creo que aquí son dos cosas en esta pregunta. Los padres sí pueden oponerse. Lo que pasa es que ya han hecho la ley para que ocupe el poder judicial y el poder político. El padre puede oponerse y un juez puede decretar en contra del padre. O sea que parece que la pregunta es muy radical, como que los padres no pueden oponerse. Sí, sí, se pueden oponer. Lo que pasa es que se están poniendo las bases legales y jurídicas para que, aunque un padre se oponga, que aparentemente somos muy democráticos y dejan libertad, el juez puede decidir por un padre. Efectivamente, lo único que están haciendo con eso es quitar a los padres la guardia y custodia de sus hijos en el sentido más afectivo y más importante del desarrollo de la persona para que sea feliz, y al tiempo al niño no hacen más que confundirle en un momento transitorio y quizá el segundo más importante de su vida en cuanto a su identidad sexual. El anterior momento fue poco después de la concepción, pero donde él no tenía plena conciencia todavía de lo que estaba pasando, y a los 12 años le pueden confundir, antes no. La adolescencia es un momento de explosión hormonal y de inquietudes. ¿Qué deben hacer unos padres que detecten en sus hijos dudas con respecto a asuntos sexuales? Bueno, yo creo que no es un momento claramente de explosión, sino de ordenamiento hormonal. O sea que todos nacemos con una dotación genética que nos comporta física y biológicamente, y eso nos convierte en personas sexuadas, hombres o mujeres. En el momento de la adolescencia es un momento de tránsito donde toda esa manifestación hormonal empieza a ponerse en orden. Empieza a ponerse en orden para que podamos tener clara nuestra identidad sexual. Es verdad que puede haber momentos de ambigüedad en este momento de la etapa, pero eso no quiere decir que ese desorden quiera decir que estamos ante un momento donde tenga que intervenir la química, donde tenga que intervenir la medicina. Cualquier pediatra, cualquier psicólogo, cualquier persona que tenga un poco de sentido común y haya tratado a chavales en la adolescencia saben
de los complejos, las inseguridades, las situaciones tan difíciles por las que a veces pasan, o bien porque en su familia no les acompañan, o bien porque ellos mismos no son capaces de entenderse consigo mismo. Y eso no lo arregla la genética. La genética no va a arreglar, la genitalidad o la química manifestada de tal manera que la trastoca, no va a arreglar los problemas de inseguridad de un chaval, sino puede que todo lo contrario. Lo que pasa es que al principio se tapa y parece que está resuelto por una pura apariencia física, pero la parte interna de él, su afectividad, no está resuelta, y ahí es donde tienen que estar los padres. Si los padres notan que mejor que ellos nadie lo van a notar, y si algún profesor lo nota, lo que deben hacer es ponerse claramente en personas que se dedican al desarrollo de la afectividad y llevados en una investigación y pautado durante un tiempo ese desarrollo de la afectividad de la persona, ya serán psicólogos clínicos o psiquiatras los encargados de detectar si esa ambigüedad termina por ser una situación crítica en donde haya que poner medios extraordinarios. Pero poner medios extraordinarios solo por un derecho a una libertad malentendida es una barbaridad genética, es una barbaridad hormonal y es una forma de extinguir la especie como hombres y mujeres de manera natural. Entonces, ¿cómo influye en un niño que aún no está formado intelectualmente la recepción constante de ese tipo de mensajes de ideología de género? Bueno, yo creo que al principio pueden pasar de ello, como pasan muchos padres, pero al final les genera una sensación de inseguridad de quién soy yo y si realmente estoy en el lugar adecuado. Lo que pasa es que ahí es donde tiene que estar la función importante de padres y madres que les ayuden a identificarse con su rol masculino o femenino. Un padre orgulloso de ser padre varón podrá transmitir muy bien a su hijo y a su hija en qué significa ser varón, y una madre orgullosa de ser mujer también se lo podrá transmitir. El problema es cuando hay padres que no son capaces de transmitir su identidad sexual porque no la tienen clara o porque no la tuvieron clara o no se sienten orgullosos de ella y no transmiten a sus hijos más que situaciones de confusión, de inseguridad o de que se vean en un columpio, en el precipicio de que quién soy yo y a dónde voy yo con mi vida, simplemente porque por dentro me siento inseguro y por fuera me veo hombre o mujer. ¿Y qué pueden hacer esos padres si sus hijos se ven bombardeados por los medios de comunicación o los educadores o elementos externos a la familia con constantes mensajes de la llamada ideología de género? Efectivamente, poner puertas al campo es imposible. De hecho, es un dogma social que se está estableciendo e imponiendo por determinados, digamos, lobbies, órdenes mundiales, que no ponemos cara y ojos. Nosotros creemos que es Cristina Fuentes la que lo ha puesto aquí, o que es Obama el que lo promociona en Estados Unidos, o Hillary Clinton. Esos son personajes. Lo que hay detrás de esos personajes son los que están implantando como dogma social la confusión de una realidad que hasta hoy en día era impensable que yo tuviera que estar explicando esto a los medios de comunicación. Entonces os diría que nadie se asuste, esto está ahí, pero invito a los padres, primero, a que se sientan orgullosos de ser lo que son, hombre y mujer, y que se lo sepan transmitir a sus hijos con verdadero orgullo, pero además que sean capaces de acudir a centros donde se les pueda ayudar al desarrollo de la afectividad de sus hijos. Hay muchas maneras, sin psicologizar ni psiquiatrizar a los hijos, de ayudarles en el desarrollo de su afectividad. ¿Por qué? Porque cada niño tiene un paso, tiene un ritmo, de una lentitud. No podemos catalogar a todos los hijos de una clase o a todos los alumnos de una clase en el mismo ritmo, ni a todos los hijos de una misma familia. Cada hijo tiene su traje a medida de su afectividad y su sexualidad. Y la sexualidad tiene mucho más de afectividad que de genitalidad. No nos equivoquemos. Sara Pérez Tomé, asesora y orientadora familiar, gracias por atender a las cámaras del Gato al Agua. Rocío, ¿qué te parece? Bueno, yo es que, incido un poco lo que he dicho antes. Al final estos son los grandes lobbies que están imponiéndonos su agenda, ¿no? Al final se pretende hacer un individuo que es maleable, que es fácilmente, es un individuo que un día es una tabula rasa, que un día puedes escribir una cosa y el día escribir la contraria, que un día sale a gritar por Excalibur, otro día un día es hombre y otro día es mujer, ¿eh? Depende de tu voluntad, depende de tu voluntad. Entonces estamos haciendo leyes en que los derechos se basan en el voluntarismo, en el voluntarismo, porque claro, si usted resulta que está continuamente legislando para minorías sin que haya una realidad social que justifique esa ley ni ese gasto, ¿qué razón tiene, por ejemplo, la señora Cifuentes para, hoy que en España tenemos 1,8 musulmanes, 700.000 nacionalizados españoles, para no aprobar la poligamia? Si nos pidieran... Oiga, claro,
les gusta la poligamia, quieren casarse con 3 mujeres. ¿Qué razón tiene la señora Cristina Cifuentes hoy para decir no a la poligamia? Ninguna, porque resulta que toda la política la estás basando en una serie de derechos que parece que se justifican por el voluntarismo de algunos y que son contrarios ya al sentido común, porque además a la mayoría de los ciudadanos que ya, aparte de un tema ideológico, este combate, esta batalla la doy desde un punto de vista ideológico, pero ya también les deberíamos preguntar a los ciudadanos, oiga, ¿usted quiere que se gaste su dinero en esto? Una pregunta muy sencilla. ¿Usted quiere que el dinero de sus impuestos, que le cuesta tanto sacar todos los meses adelante, que le cuesta pagar el IRPF o el IVA, no sé qué, ¿usted quiere que los políticos lo dediquen a esto, a una unidad de género en todos los hospitales de la Comunidad de Madrid? O a lo mejor le gustaría más que tuviéramos, por ejemplo, dentistas, las madres para llevar a nuestros niños. Una cosa muy sencillita, ¿no? Ya, aparte de la ideología. Oiga, ¿usted de verdad cree que nos tenemos que gastar el dinero en esto? ¿Para esto queremos a los políticos hoy? Yo creo que la mayoría de los ciudadanos, dejando a un lado el tema de la ideología, que yo no pretendo imponer muy criterios, simplemente pretendo que respeten el nuestro. La mayoría de los ciudadanos diría, oiga, esto no es una prioridad hoy, tenemos otras prioridades. Y además, perdona, Rocío, que al debatir todo este tipo de leyes siempre escuchamos a algún político que dice es que de esta manera España se pone en línea con los países de Europa, España no sé qué, y también, y porque creemos que es lo correcto decir la verdad, hay que contar que España tiene una de las legislaciones en materia de aborto más permisivas de todo el mundo. O sea, no cuando se preparaba la ley AIDO nos decían aquello de para ponernos en línea con el resto de las legislaciones europeas. Es mentira. España tiene una de las legislaciones más permisivas y en todo este tema de la ideología de género pasa exactamente igual. España fue el primer país que al legalizar el matrimonio homosexual legalizó también pues, una serie de derechos como la pensión, cuestiones de este tipo y la adopción homosexual. Fuimos el primer país del mundo que legalizó completamente la adopción de niños por parejas homosexuales, niños de cualquier nacionalidad, por cualquier tipo de pareja, porque en otros países europeos que lo permitían, se permitía, pues, por ejemplo, niños solamente de la nacionalidad que, pues, por ejemplo, Holanda, pues solamente se podían adoptar niños holandeses. O Bruselas aprobó el matrimonio homosexual, pero no la adopción de niños por parejas homosexuales. España no se está poniendo en línea con estas leyes, con un mundo que nosotros vayamos retrasados. No, España va haciendo vanguardia de la ideología de género y quiere hacer esa vanguardia en los colegios, y hablaba Sara Pérez Tomé de esto, pues imponiendo, por ejemplo, en la ley lo explica así, dice, acabar con los estereotipos. Está fenomenal enseñarle a los niños que no se puede insultar a nadie, pero no se puede insultar ni al que es gordito, ni al que tiene gafas, ni al que es homosexual. No se puede insultar a nadie, y mucho menos pegar, por supuesto. Pero ellos dicen evitar la discriminación y evitar los estereotipos. Con evitar los estereotipos en un colegio, ¿qué quieren decir? Lo que quieren decir es que a los niños les van a decir desde pequeñitos, mira, las familias, tu familia, que es un papá y una mamá, esa es una, pero no es lo normal. Lo normal es que sea o un papá y una mamá, o 2 papás y 2 mamás, o un papá que luego se hace mamá y luego se vuelve a hacer papá porque le apetece. Van a crearles esa manera de entender la sociedad. Van a tener que celebrar el Día del Orgullo Gay en los colegios, exactamente igual que ahora se celebra en Madrid el Día de San Isidro. Van todos de chulapos los niños, pues los veremos con la banderita. Eso es lo que quieren imponer. Entonces, si yo acabo de decir que todo eso que vamos a perder, y tú me dices, vamos a ver que el orgullo gay se celebrará en los colegios, exactamente dime dónde me he equivocado yo. Hombre, digo porque... El que ha dicho que no vamos a perder es Kiko, a mí no me... No, tú te has puesto de su parte, porque además, bueno, por lo general, te pones de su parte, y eso ya lo hablaremos un día. Porque es el director. ¿Es verdad? Bueno, pues entonces, perdona, Kiko, de lo que ha dicho Rosa, perdona por dirigirme a ti, pero de lo que ha dicho Rosa, de veremos de celebrar el orgullo gay en los colegios, que estoy absolutamente de acuerdo que lo veremos, sí, claro, salvo que no me muera antes y tengo una calle antes, dime exactamente cuándo vamos a ver esto. He dicho que se va a hacer un daño gravísimo a esta sociedad. Se va a hacer un daño gravísimo. Que no tiene recorrido. Hombre, pero mira, venceréis pero no convenceréis, vamos a decir aquello unamuniano. No, se va a hacer un daño gravísimo a muchas familias y a muchas personas. Pero que es una ideología que en sí misma tiene el germen de su suicidio y de su destrucción, porque no lleva a ningún sitio. No lleva a ningún... Claro, hasta que llegue, hasta que eso se compruebe, hasta que... Es como las leyes ultrafeministas que se han aprobado,
a la que cada vez más feministas se oponen, cuando se van dando cuenta de lo que supone la aplicación, que va en contra también de los propios derechos y de la propia dignidad de la mujer. Es una cosa que la gente, porque la naturaleza se revuelve, es muy difícil contar. Ahora te digo, que va a hacer un daño muchísimo a muchísima gente. Por eso estamos precisamente advirtiendo de un tema que es terriblemente farragoso. Yo entiendo que a la gente le cuesta entender, a muchos les gusta hasta hablar. Oye, es que esto es un tema que a mí es que no me gusta ni hablarlo, y en casa no se habla. Bueno, pues ahora hay que llevarlo, ahora hay que hablarlo porque a los niños se lo van a contar en el colegio. Sí, pero contra todo lo que tú has dicho, contra lo que ha dicho Pérez Tomé, contra lo que ha dicho Monasterio, contra lo que ha dicho Poveda, Rosa, contra todo eso que es la verdad, yo tengo el eslogan: homófobos y además malos. Ahora, ya te has ganado la calle. Claro, gracias. No, pero ahora decidme, si vosotros tenéis la verdad, pero yo tengo el eslogan. Pero Kiko, que no hay, o nos vamos... Que la ciencia, la realidad se acaba imponiendo, de verdad, que tarda, que cuesta. Hombre, hay una frase... ¿Habéis visto que ha habido dos obispos que han tratado de criticar la ley que... Claro, pero el tercero, Carlos Osoro, no se ha sumado a la firma de tal. ¿Qué ha pasado con los obispos que la han tratado de criticar? Pues que resulta que el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, en el Ayuntamiento de Getafe, ya ha puesto en marcha una moción para declarar personas no gratas, en concreto a ese obispo, al de Getafe, Joaquín María López de Andújar, por firmar esa carta junto al obispo de Alcalá de Henares en la que condenan la ideología de género. Ambos obispos declaraban la doctrina de la Iglesia Católica respecto a la transexualidad tras la aprobación de esta ley de la que estamos hablando, aprobada el pasado 17 de marzo en la Asamblea de Madrid. Bueno, pues el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Javier Santos, ha asegurado que la carta fomenta la discriminación e incluso podría ir en contra de la Constitución. Evidentemente, se ha puesto en marcha ya toda una iniciativa para dar apoyo a la Carta de los Obispos, y si ustedes quieren adherirse a ese documento de apoyo, no tienen más que hacerlo a través de ese correo electrónico que aparece en pantalla: familia@obispadoalcalá.org. Personas que han tratado de discutir la legalidad de la ley, permítanme la expresión, y que creen que en conciencia, al no ser justa, no tiene por qué ser acatada, bueno, pues se han ganado estas iniciativas para declararles personas no gratas. Decías antes, citando a Unamuno, ¿no?, lo de venceréis pero no convenceréis. A mí me gusta mucho Ortega, ¿no?, cuando dice que la realidad acabará un poco como acallando esas voces perversas, ¿no?, que la realidad va marcando la realidad. O sea, una ventaja de las familias súper numerosas de los gays es que no existen. O sea, que hay un momento en el cual ellos mismos se pervierten, ¿no? O sea, a mí me hace mucha gracia. Yo trabajo lógicamente con muchísimos médicos porque trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid, que es de lo mejorcito, y de vez en cuando pues hablas con unos y con otros, y el otro día uno me decía que muchas gracias. ¿Sabes lo que dicen de mí? Es un chico que trabaja en un gran hospital de Madrid, lleva el tema de HIV, y dice: ¿sabes lo que dicen de mí mis pacientes, ¿no? Dice que soy su pareja más estable, ¿no? Entonces, bien, pues resulta que la pareja estable acaba siendo el médico, que es el que realmente te resuelve los problemas cuando te acercas a la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que la realidad al final te hace estable en lo estable, ¿no? Y hay otras cosas que son muy inestables. Yo personalmente pondría una calle de Fuster, y luego lo que cambiaría sería el adjetivo: al gran Fuster, al nefasto Fuster, pero te la pondría en Santander, ¿no? La pondría, pero me la quitarían. Entonces, no, pero solamente lo adjetivo, lo sustantivo que es Fuster lo dejaría. Y luego, cuando llegara Podemos al ayuntamiento, a la pondría el nefasto Fuster. Y luego cuando llegaran otros pondrían el gran Fuster. Pérfido Fuster me gustaría. Gracias. Creo que tampoco hay que profundizar mucho, hay que profundizar todo lo posible. Digo, hay que empezar, decía Fuster, tengo el eslogan, es verdad, un eslogan, no es el eslogan, los altavoces, el gran aparataje mediático lanzado como una auténtica división Panzer para que en España, fundamentalmente, que esta vez, como decía Rosa, el laboratorio general que sirve tanto para Europa como para Hispanoamérica, quizá por eso ha sido elegido, porque lo que funciona en España puede ser bastante transportable tanto al centro de Europa como a todas las naciones hispanoamericanas. Digo que toda esa vanguardia, todo ese peso mediático, la lluvia de millones, porque esto es una lluvia de millones, luego la ley y las asociaciones LGTB, hay que contar con ellas para todo, para todo. El colegio van a tener que pagarle, los colegios, las universidades, las cadenas públicas, las cadenas privadas, porque ellos son los sumos sacerdotes de esta nueva religión, de esta nueva herejía. Es decir, yo soy el sumo sacerdote que he dicho cómo es el nuevo hombre y cómo es la nueva mujer,
que en realidad no es ni hombre ni mujer, son muchas cosas, y a mí tenéis que preguntarme a partir de ahora, y además es que a Rosa le pasaba... Y serán los comisarios, porque se crea la figura del Claro, comisario, que decide si tú estás cumpliendo o no. Pero yo voy a decidir lo que he dicho al principio. Todo es voluntarismo, no, todo no, Rocío. Hay un caso en el que no. Si tú eres un homosexual y quieres tratarte como se ha tratado, como hay psiquiatras y psicólogos, no brujos, ni chamanes, ni druidas, no. Y quieres ir a decir, oye, pues tal, a ver cuál es el origen de esta tendencia mía y a ver si tiene o no tiene una ¿cómo se llama? Perdonadme otra vez, ¿cómo se llama? Una aversión. Bueno, en ese caso no. A ese no tiene libertad. Ese su voluntad no cuenta. Ese va a estar prohibido. Dice, oiga, es que yo quiero. Y he encontrado un médico que quiera. Eso va a tener, como decían antes de abortar a Irlanda, pues tendrán que irse a tratarse a otro país más libre. Por aquí en España no les van a dejar. Con lo cual, yo creo que señala muy bien de dónde viene toda esta cosa, que luego son minorías absolutamente irrelevantes estadísticamente. Déjame un asunto que te cuente. Hace poco en la universidad, en la Facultad de Medicina, en la que doy clases desde hace 25 años, el decano, que es muy sensible a los problemas sociales y tal, y problemas académicos y tal, dijo, oye, me dicen que en esta facultad como que se está consumiendo hachís con cierta frecuencia, ¿por qué no hacéis un estudio y tal? Entonces para eso están siempre los del departamento de psiquiatría y tal, ¿no? Y el jefe pues llama al catedrático, y el catedrático llama al titular, y el titular, y al final pues el asociado que soy yo y tal, oye, Jesús, que estudies esto. Entonces hicimos un estudio muy sencillo y para ver un poco el consumo real en la facultad, ¿no? Y era un cuestionario muy simple, que rellenaron cientos de alumnos, y constatamos que el consumo era muy similar al de hace 20 años incluso, pero que la percepción de consumo era mucho mayor, porque los que consumen ahora están en la puerta de la biblioteca. Entonces, resulta que sigue consumiendo un porcentaje muy bajo, pero que si están en la puerta de la biblioteca, todo el mundo cuando entra a estudiar, cuando sale a estudiar, huele a porro y piensa que estamos todos emporrados, ¿no? Entonces, los problemas de la homosexualidad, de la transexualidad, como están en los medios de comunicación, parece que son súper comunes, están en las series de televisión, y parece que son pero la realidad es otra. Es otra totalmente distinta, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es la opinión pública, otra cosa es la opinión publicada. Se publica mucho sobre esto, pero yo creo que la opinión pública seguimos teniendo sentido común. ¿Pero hay estadísticas fiables publicadas acerca de la cantidad de personas de tendencia homosexual o no? Pues tienen el sesgo ¿Su auténtica representatividad en el conjunto de la sociedad? Tienen el sesgo de quien lo estudia, pero claro, si sale la Sociedad Americana de Pediatría diciendo estas cosas, habrá que tener en cuenta una Sociedad Americana de Pediatría que estos tipos, si escribes algo que no es cierto, te denuncian y te hunden la carrera. O sea que esto no es como en España, que donde dije Diego, dije Diego, y donde dice Diego, digo Diego. No. Entonces a mí me parece que sí que hay estudios serios, sí que hay estudios contrastables, y sí que hay personas que saben de este tema, ¿no? Para que a estas personas... No sé si os acordáis de una historia que pasó hace unos años en España, de un asesor del Partido Popular que fue a hablar sobre el tema de la homosexualidad al Congreso, y que luego le dijeron que en realidad no le habían invitado, ¿no? Un tal Aquilino Polaino. No, nosotros en realidad, porque de pronto el científico dice algo que él no quiere oír, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, sí, pero es que en realidad no nos interesaba lo que él dijera. Aquilino Polaino lo que decía era, está hablando precisamente lo que le dijo a preguntas de una diputada griega socialista. Cuando el diputado decía, oiga, usted trata a la homosexual y usted quiere revertir. Y dice, oiga, yo vengo a ayudar a los que vienen a pedirme ayuda. A partir de ahora se los manda usted. Se los manda usted y usted arregla, habrá usted una consulta. Porque yo estoy ayudando de la manera que sé a quien viene a pedirme ayuda con sus problemas. Y llevo décadas haciéndolo. Ahora, que dice usted que va a hacer una ley y ha resuelto los problemas de todas esas personas, pues estupendo, pues a usted se lo mando y usted lo va a cobrar, claro. Pero que yo insisto en que la realidad se acaba imponiendo, que tu pesimismo existencial, pues lo entiendo, en la primavera a veces pues, te da un poco el bajón, ¿no? Sí. Pero que evidentemente dentro de unos años estaremos preocupados de otras cosas más reales. O sea, déjame acabar. ¿Os acordáis de un alcalde que en España llegó a la alcaldía diciendo que había que colocarse? Sí. Se llamaba Tierno Galván. Y al loro. Pues ahora mismo no hay ningún alcalde que diga que hay que colocarse. Entonces a lo mejor las cosas cambian. Cristina Cifuentes, hay que transexualizarse, pero dentro de unos años pues vendrá otro y dirá, pues, oye, cualquier tiempo pasado fue pasado y ahora estamos en otra historia. Pero ¿no? ¿quién va a abrir el debate? El debate lo estamos abriendo aquí. Nosotros se abre desde Estados Unidos con una sociedad de pediatría. Nosotros estamos en España ante este es uno de los últimos programas en la televisión española, en todas las cadenas,
a lo mejor me pone una calle rapidito. Este es uno de los últimos programas en los que vamos a poder hablar con libertad de estos asuntos. Vosotros podréis decir eso y yo diré homófobos. Entonces, bueno, yo me salvaré. Pero vosotros iréis a la cárcel. Digo, vosotros seréis multados. Vosotros seréis... Entonces, miras, dentro de unos años, y me dice Kiko, la realidad se impondrá, la naturaleza se abre camino. Está claro que ha visto Parque Jurásico y se está muy bien. Pero de verdad, dentro de unos años, cuando alguien diga, pues nos hemos equivocado, alguien piense, ¿nos hemos equivocado? ¿Quién de todos esos reaccionará? ¿Quién se atreverá a abrir el debate? ¿Estaremos aquí? Yo pero no, sí, lógicamente yo tendré mi callecita. No, pero tú que citas tanto las películas en Divergentes, los Divergentes son parte de la solución, no son el problema. Esa película es para adolescentes, a mí no me toques no, pero es que no voy a contar el final de la película, pero hay una frase que ya se ha repetido, porque la ha dicho algún político como más, que es que no quiero ser parte del problema, sino parte de la solución. Sí, exacto. Y si no haces nada, eres solo parte del paisaje. Pero habrá una ley. Nosotros no hemos querido ser solamente parte del paisaje, sino, quién sabe, a lo mejor parte de la solución, aunque sea analizando que de momento estamos metidos en el problema. Vamos a seguir con otros asuntos en El Gato, pero este tema nos parecía lo suficientemente importante como para convocar una mesa de analistas con la que hemos tenido. José Antonio Fuster, gracias por habernos acompañado. ¿Seguro? Muy buenas noches. A este paso, no sé si vas a tener tu calle, pero gracias por habernos hecho tu aportación intelectual. Kiko Méndez Monasterio, gracias, muchas Javier. Gracias. Doctor Jesús Poveda, muchísimas gracias. Que no me pongan gracias. calle, pero que no me callen. Rosa Cuervas Mons, muchas gracias. Buenas noches, Rocío Monasterio, muchísimas gracias. Pequeñísima pausa y de inmediato volvemos, porque ya saben que en el Grupo de Intereconomía hay muchos temas relacionados con la sociedad que nos importan. Ahora mismo. A los niños. Está claro como eso y lo ha explicado muy bien el doctor Poveda, que cuando se va contra la naturaleza se revuelve y entonces, y esto es lo más peligroso, se requiere una actuación más violenta, más totalitaria, más coercitiva del poder, que es en la fase en la que estamos. Estas leyes que ya están aprobándose de una forma contagiosa por toda España, se está haciendo además de una forma curiosa, que es a través de vía autonómica en vez de vía nacional, porque han entendido que era una mejor estrategia ir poco a poco que provocar un debate nacional que sí habría sido más difícil de esconder. Está haciendo de una manera más o menos soterrada. Hay poca repercusión y casi nulo debate mediático, excepto el que planteamos aquí. Cuando es una ley que está redefiniendo a la persona. Una ley que redefine a la persona, entendemos que tendrá un debate previo académico, filosófico, científico, jurídico, médico. No ha existido. Ni ha existido, y ahora con la ley que se está preparando pretenden que no exista nunca jamás, porque a quien se atreva a hacerlo se le va a multar. Entonces, oiga, si yo puedo estar de acuerdo con lo que dicen los científicos, los médicos, los pediatras que tratan a los niños, o no, o puedo ser un pediatra que tiene otra teoría, pero oigamos a esos pediatras y a esos científicos discutirlo y que podamos tomar una decisión. Claro, no se ha hecho porque no van a encontrar una asociación médica que digan que tal barbaridad que se pretende legalmente imponer corresponde a un trato médico normal. Estamos en una situación en el... Aclarado. Entonces se está aclarando. Entonces no te tienes que enfadar con tu hijo adolescente porque ayer dijiste que estudiabas arquitectura de mayor y hoy dices que vas a estudiar derecho, sino que tienes que sonreír porque está en fase de adolescencia, que es fase de aclarado, ¿no? Y también con la identidad sexual hay fases de aclarado, ¿no? Hay etapas en las que los niños piensan que todas las niñas son tontas, luego se dan cuenta que no son tan tontas, luego se dan cuenta que hay una que es lista y otra que se da cuenta que es listísima. Eso se llama psicología evolutiva, ¿no? Y entrar en una dinámica tan estúpida como la ideología de género es aceptar una ideología que en el fondo se cree Dios, porque no contempla la naturaleza del ser humano. En la naturaleza del ser humano, y es para mí la frase clave de este informe, la naturaleza del ser humano dice que todas las células son XX o XY, y eso es la naturaleza del ser humano. Y lo que no puede ser es, como a mí no me sirve la naturaleza del ser humano, yo invento la naturaleza y yo soy la ideología de género y yo digo quién es y quién no es. No, es que las cosas, un vaso es para el agua y si lo uso para patinar, pues ni voy a patinar ni voy a tener agua. Entonces las cosas tienen una naturaleza y la ideología de género no respeta la naturaleza de las cosas. Y luego tiene ya el toque de perversión, porque cuando no te sirve la realidad la transformas
produciendo tristemente lo que hace, ¿no? Y a mí me ha parecido muy fina pues este artículo, que además fui yo personalmente un poco el que lo traje a esta casa, porque me parece que es un artículo muy técnico, muy científico. O sea, si los médicos, cuando tomamos el termómetro para ponerse a una persona, no dudamos de que a él le duela la cabeza, solo queremos saber qué temperatura tiene, ¿no? Entonces este es un informe técnico que dice: esto es perjudicial. Que la progresía, la radicalidad del pensamiento revolucionario y progresista durante siglos ha tratado de secuestrar para sí los principios científicos, es decir, son adalides de la ciencia frente a esa pretendida oscuridad y tenebrismo religioso, teológico. Estamos en una frontera en la que su poder ya es tan grande que están dispuestos a ir también contra la ciencia. Se sienten legitimados y sobre todo se sienten lo suficientemente fuertes como para poder arremeter también contra la misma ciencia y contra el mismo sentido común. Y eso es lo que hace esta ley, que es un disparate, que es una ideología totalitaria tan confusa, que yo solamente voy a subrayar una cosa. En esta próxima ley contra la discriminación, que es una ley mordaza para que no se pueda discutir la anterior, básicamente, se propone que los adolescentes, los homosexuales, o sea, que se prohíba las terapias de Jesús me va a ayudar, de aversión de su tendencia. Es decir, un homosexual que, por lo que sea, entiende que esa tendencia que tiene, quiere revertirla. Eso se va a prohibir independientemente de que él quiera y de que encuentre el médico o psiquiatra eso se va a prohibir, porque la propia ley dice: no se puede hacer ninguna intervención científica, médica, pedagógica o religiosa para cambiar la tendencia de esa persona. Pero es que la ley anterior se decía que nadie puede estar en contra de la voluntad de la persona para defender su género, su sexo y su tendencia. El documento explica que inhiben la pubertad a los niños hasta que, al final de la adolescencia, se completa el tratamiento con un cóctel de testosterona y de estrógenos. Según esta asociación americana, las hormonas cruzadas se asocian con enfermedades como el cáncer o la hipertensión. Y no solo esto, el uso de hormonas cruzadas se asocia a alarmantes tasas de suicidio entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y la cirugía de reasignación de sexo. La asociación calcula que la tasa de suicidios es 20 veces mayor en este colectivo. Y es que, según la Asociación Americana de Pediatría, la mayoría de los niños acaban aceptando su sexo biológico tras la pubertad de forma natural. Cierra el informe un último punto en el que concluyen que respaldar la ideología de género confunde a hijos y padres. Critica duramente que la educación pública y las políticas legales lo apoyen, llevando a muchas familias a recurrir a fármacos hormonales y a la mutilación de sus órganos genitales cuando aún son adultos jóvenes. Gracias, Rocío. Eso es lo que dice el informe de la Asociación Americana de Pediatría. Doctor Poveda, ¿coincide con esos parámetros? Plenamente, porque hay un concepto fundamental en la psicología humana que se llama psicología evolutiva, ¿no? En psicología evolutiva es que cuando eres un niño, eres un niño, cuando eres un adolescente, eres un adolescente, cuando eres un joven, y cuando eres un adulto, eres un adulto, ¿no? Y es que la ideología de género no acepta una cosa que se llama psicología evolutiva, sino que directamente dice que todo es cultural, ¿no? Cuando hay cosas que son biológicas. A mí, por ejemplo, me fascina la adolescencia porque en la definición está la esencia de la adolescencia, que es que adolece. Entonces, no es que un adolescente no se aclare, no es que está en fase de... La ideología de género hace daño a los niños. Ese es el título del informe publicado por la Asociación Americana de Pediatría. Llega a España cuando en Madrid se acaba de aprobar la ley de transexualidad, una ley que permite alterar el crecimiento hormonal de un niño para que se convierta en niña. Los pediatras americanos advierten acerca de los riesgos que ello conlleva. El sexo biológico es el que es y otra cosa son los sentimientos sociológicos o psicológicos. Rocío Manzane, que nos explica en qué consiste ese informe. El documento titulado La ideología de género hace daño a los niños resume en varios puntos los peligros de las sustancias químicas y las operaciones quirúrgicas que suplantan un sexo por otro. Parte de la base de que el ser humano es concebido biológicamente como hombre o como mujer. La Asociación Americana de Pediatría defiende que no existe un tercer sexo, sino que es evidente que el ser humano nace con cromosomas de hombre o mujer y su finalidad es la reproducción y el crecimiento de nuestra especie. Esto nos lleva al segundo punto. Nadie nace con un género, sino que es fruto
fruto del desarrollo de la persona. Según este informe, el género es la conciencia y el sentimiento de uno mismo que se desarrolla con el paso del tiempo. Dicho de otra manera, una persona que se sienta del sexo opuesto estará influenciada por su experiencia vital, pero seguirá siendo un hombre o una mujer biológicamente. Si un niño se siente del sexo opuesto, la Asociación Americana de Pediatría considera que tiene disforia de género o un trastorno de identidad de género, es decir, cree que él o ella es algo que no es. El uso de bloqueadores hormonales para la resignación del sexo puede provocar graves daños.